celebra nuestros 25 años con la tercera temporada de Colofón, un podcast de Fundación La Fuente en el que conversamos con personas que aman los libros y transmiten el placer de la lectura. Y ahí efectivamente fue como la locura absoluta porque fue como leamos todo lo que tiene esta biblioteca. Hola, mi nombre es Carolina, soy periodista. En esta tercera temporada de Colofón vamos a conversar con personas que se han dedicado a la difusión de la lectura y a transmitir el amor por los libros. Nuestra invitada de hoy es Berna Ojeda Laboudet. Bienvenida acá a la biblioteca de la Fundación La Fuente. Muchas gracias. Que este año cumple 25 años la fundación. Wow, muchos años. Berna es antropóloga social, guionista de cómic, editora de colecciones, escritora de cuentos y también eres conocida como Maldita Berna, que es tu proyecto de recomendaciones para cazar libros. Sí, ¿cierto? Sí, ahora bueno, estamos con un cambio de nombre porque Maldita Berna era complicado para los colegios, entonces lo dejamos como Lecturas de Berna al final. Sí. Por eso está ahora en lecturasdeberna.cl. Sí. Bueno, y también estás en Twitter, ¿sigues en Twitter? Sigo en Twitter y en Instagram, que está también como Lecturas de Berna. Y en Goodreads Y en también. Goodreads, sí, gran plataforma. Estás en Goodreads desde el 2011. Desde que partió Goodreads, más o menos. Sí, porque estuve antes que lo comprara Amazon. Y ahí fue como el gran desastre en que se borraron todos los libros y como todos los bibliotecarios los subimos de nuevo, básicamente. Oh. Sí. ¿Y eso cuándo fue? Eso fue el 2012. Ah, lo compraron al poquito. Lo compraron, o sea, anduvo unos años y después Amazon encontró que, claro, era una plataforma increíble para linkearla a la plataforma de venta, así que ahí después la compraron. ¿Y ha cambiado mucho? ¿No? ¿Tú eres usuaria? Gracias a Dios no, porque es una plataforma que tiene un diseño muy antiguo y muy viejo, que es lo que a todos nos gusta, porque es solamente mostrar y revisar qué es lo que uno está leyendo. Y ha tenido algunos cambios, pero en verdad hasta ahora sigue siendo bastante amigable y seguimos ahí subiendo libros. Por lo que miré, tienes más de 24.000 libros registrados. Sí. Y como 800 y algo de recomendaciones escritas. Sí, yo opté por por recomendar los libros que tienen, le pongo 4 estrellas o 5 estrellas. Dije, voy a recomendar los que más me gustan, que es como la gracia. Y algo entretenido de Goodreads es que hay muchas editoriales chilenas que me mandan los libros para que yo los suba a la plataforma. Porque ya quedamos muy poquitos bibliotecarios con el permiso para poder subirlos, las portadas, etc. Entonces, subo hartos libros de editoriales chilenas también. Y ahí están en Goodreads y más gente los puede ver. Creo que es una plataforma súper buena para compartir lecturas y que la gente comparta lo que les gustó o lo que no les gustó. ¿Y esa decisión de solo hacer reviews de libros que te han gustado, la tomaste hace mucho tiempo o es algo más reciente? La tomé hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo dije, voy a hablar solo de las cosas que me gusten mucho. Sí. ¿Y eso por qué? ¿Por qué fue esa decisión? Puede sonar algo lógico, pero igual... Sí, lo que pasa es que en algún minuto efectivamente hice algunas reseñas de libros que no me gustaron nada, pero encontré que era gastar tiempo y gastar entusiasmo en cosas que en realidad no me habían gustado, como para qué dedicarle tanto tiempo a eso y mejor ser como una divulgadora o una entusiasta de leas este libro que está muy bueno. Es como, creo que mejor invertir tiempo y ánimo en eso. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y antes de Goodreads, ¿llevabas la cuenta de cuánto leías también? Muy ñoñamente, sí. Lo que pasa es que al final Goodreads es una especie como de gran biblioteca virtual. Entonces, yo tenía como una lista, yo creo que todo el mundo hizo eso, o al menos la gente que le gusta leer, hizo listas en Excel o listas en papel, así como bullet journals o como listitas así a mano. Yo encontré unas listas mías de la básica, así como con los libritos que estaba leyendo, muy, muy, muy nerd. Y también me servía a mí porque pasa que hay libros que tienen distintos títulos, pero es el mismo libro. Entonces yo estaba leyendo algo así, pues esto yo ya lo leí. Y claro, era un libro que, no sé, en España le habían puesto un título y acá tenía otro. O libros, por ejemplo, cuando son sagas.
a mí me gusta mucho leer fantasía y ciencia ficción, y la mayoría son sagas, entonces me leí el tomo 1, 3 y 4, porque en esa época no llegaba el 2, entonces lo dejo acá pendiente para ver si alguna vez encuentro el 2 y lo leo y veo qué pasó entre medio, por ejemplo. Entonces, para eso sirve mucho Goodreads, y las listas en el fondo, esas listas de qué fue lo que leí, cuándo lo leí, qué me falta leer, o por ejemplo, encontraba algún autor que me gustaba mucho y el autor decía, a mí me influenció mucho X persona, y ahí yo decía, el autor que me gusta, le gusta esta lectura, vamos a leer esa, y así. Y ahí hacía como mis árboles genealógicos de lectura. ¿Y eso lo hacías literalmente? A mano, en sí, papel, sí, no mano. solo como que... A mano, y después lo empecé a hacer en Excel cuando estaba más grande, estaba en la universidad, pero cuando era chica lo hacía a mano. ¿Y ahora tienes todavía esas cosas o las has consolidado en algún...? Las tengo todavía. Las consolidé en Goodreads. Goodreads me sirvió como para ordenar eso. Pero Goodreads permite importar el archivo en un Excel. ¿Ya? Y tengo esos Excel como guardados por si un día Goodreads muere y bueno. quedo sin esa información. Sí. ¿Y Goodreads lo actualizas desde el computador o desde...? Desde el computador, sí. Goodreads tiene un mal sistema para celulares o notebooks o tablets. En general me funciona a mí mejor en el computador. Tiene un sistema muy bueno que es escanear los códigos de barra de los libros, pero a veces tampoco funciona, sobre todo con libros en español, porque igual es una plataforma mucho más enfocada a libros en inglés. Uh-huh. Sí. Y... ¿tú buscas también recomendaciones ahí o así como tú recomiendas mucho, quién te recomienda a ti? ¿Quién me recomienda a mí? Los mismos libros me recomiendan. Es muy divertido eso, porque como decía antes, claro, por ejemplo, me gustan muchos autores que dicen, esta persona me gustó mucho, me inspiré en este otro libro, me gusta este libro, y ahí voy como rastreando para atrás. O bien hay... A ver, por ejemplo, no sé, están esas típicas listas de los 50 mejores libros de ciencia ficción, no sé, del mundo. Sí, digo, a ver, ¿cuáles me leí? Me falta este, veamos este a ver qué tal. Y así, como revisando. Y amigos también, tengo muchos amigos. Goodreads me ha permitido hacer amigos en muchas partes del mundo, así como amigos de Rumania o de, no sé, de España o qué sé yo. Y entre esos, o sea, yo he estado en muchas plataformas de compartir lectura y estos mismos amigos me han ido también compartiendo, recomendando libros. Entonces también he hecho muy grandes amigos gracias a los libros. Sí. Bueno, hablando de hábitos lectores, quiero probar un pequeño cuestionario. ¿Relees libros o...? Releo solo los libros que me gustan mucho o que me hicieron, no sé, llorar mucho, por ejemplo. ¿Y en qué momento, cómo decides releer un libro? Hay libros, por ejemplo, que yo trato de releer. Por ejemplo, tengo un libro favorito que es La afirmación de Christopher Priest, que es un autor de ciencia ficción que murió hace poco. Y ese libro yo creo que lo leo una vez al año, porque siempre que lo leo encuentro cosas distintas o pienso, lo interpreto de una forma distinta. Entonces también esos libros funcionan como una bitácora interior de decir cosas que no vi antes en el libro, que las estoy viendo ahora, uh-huh. Cómo cambié esos años, cómo cambié ese año, uh-huh. Que ahora veo cosas que antes no vi o me doy cuenta de cosas que eran muy evidentes, pero no lo leí así, no sé. Uh-huh. Ese libro lo leímos justamente para entre comillas, un curso virtual de la Fundación La Fuente, y fue muy bonito porque cada persona hizo una interpretación completamente distinta de lo que estaba pasando, lo cual fue como, mira, sí, podía hacer esto también, y fue muy bueno. ¿Y tú habías leído ese libro así también comentándolo con otra gente antes? ¿O esa fue una...? Lo había leído, yo hace muchos años hice como un curso de introducción a la ciencia ficción que lo hice en el GAM. Uh-huh. La Escuela de Lectores. Que la Escuela de Lectores, exacto. Y ahí leímos también ese libro. Y también fue muy entretenido porque todo el mundo dijo cosas distintas. Entonces fue como, claro, uno lee con el bagaje que tiene uno y con las experiencias que tiene uno. Entonces, por eso ningún libro o ninguna experiencia lectora es igual a la del otro. Uh-huh. O sea, todos tenemos experiencias lectoras distintas. Y eso es como lo entretenido de los clubes de lectura, por ejemplo, y ese tipo de cosas. ¿Y de ese libro tienes un solo ejemplar o tienes Tengo más? 3. Lo que pasa es que es un libro que es un editorial que a mí me gusta mucho, que es la editorial Minotauro, hasta la época de Francisco Purrúa, hasta 2012. Y esa editorial lo sacó en 3 ediciones distintas. Entonces tengo esas 3 ediciones distintas. ¿Y tienes alguna edición?
¿Cuál es la edición que relees? ¿O hay la una, más viejita, la más viejita, que es la primera que leí yo, que es una edición también que está mejor hecha, entonces aguanta mejor como el trajín. Las otras nuevas, las hojas están ya un poco como, está como pegado, no cocido, entonces se salen. Sí. Si la leo mucho, la abro mucho, empieza como a destruirse. ¿Y rayan los libros? No. Ahí yo me crié con versiones de viejitos muy complicados, que era como, finalmente los libros los compartíamos todos en la casa, entonces si yo rayaba los libros, le arruinaba la experiencia lectora a mis otros hermanos, o a mi mamá o a mi papá, entonces era como, tratemos que los libros estén impolutos y después los leemos todos y finalmente si son libros míos, me quedó esa maña y no los suelo destacar o marcar. ¿Y cómo marcas las páginas? Tengo 1000 marcadores de páginas, que nunca ocupo, por supuesto, y casi siempre les pongo boletas. Les pongo boletas a los libros. O bien, en una cosa muy, muy maniática, me acuerdo de la página. Digo, ya, estoy en la página 19. Entonces, ahí... Y lo logras y recordar. me logro acordar, sí. Tengo esa fortuna de acordarme. ¿Tienes libros en tu velador? Como Sí, tengo una pila de libros. Sí. Es como... Es curioso porque al final es como casi apoyo emocional más que realmente los lea. No, están ahí y los veo y digo, qué buenos son estos libros, los tengo que leer en algún minuto. Y de ahí en algún minuto cuando tengo ganas los saco y se van conmigo ahí a leerse. ¿Son libros que en general ya has leído los que tienes? No, yo suelo hacer como una especie de... como casa del tesoro en mi casa, que es como voy por cada estante y digo, ya, este libro esta semana creo que me lo voy a leer, entonces lo saco y lo dejo ahí como en el velador. Después, este otro libro también. Entonces saco como 5 o 6, los dejo apilados, y de ahí después de esos 5 o 6 digo, ya, a ver, ¿qué tengo ganas de leer esta semana? Y ahí los saco. Es como una selección de vinos, así. Una cosa así. ¿Y guardas los libros que lees o los regalas? ¿Qué se hace con esta cantidad, con estos 24.000? Estamos mal. Sí, a ver, yo... Los guardo porque sigue siendo para mí un objeto precioso que después voy a donar o alguien más los va a ocupar. También le presto muchos libros a amigos, que ellos a su vez me prestan un libro, hacemos un intercambio de rehenes. Entonces yo le paso un libro y ellos me pasan otro, para evitar que no vuelvan. Entonces me sirve mucho porque de repente también tengo muchos libros que son de consulta, entonces vuelvo a ellos si estoy trabajando, haciendo escribiendo algo, revisando algo. Hay enciclopedias o diccionarios o libros que son como de no ficción, como libros de tratados, de no sé qué cosa, que me sirven porque los dejo así como ya, esto me puede servir más adelante o qué sé yo. Entonces, en general, no me desprendo de los libros, lo cual es un problema porque, claro, la acumulación es terrible. ¿Y de los libros que no te gustan tampoco te desprendes o de esos? Trato de no comprar libros que no me gusten, entonces hago trampa y me leo los libros antes en digital y si me gustan mucho los compro en papel. Y estoy tratando de comprar últimamente solo libros que sirvan como libros de consulta. O sea, novelas y ese tipo de cosas ya estoy tratando de no comprar. En papel al menos. En digital sí, o pidiéndolos en las bibliotecas o pidiéndolos en amigos, porque, claro, llega un minuto en que no da abasto ninguna casa, departamento, casa, habitación, ya no te caben más cosas, definitivamente, o sea, no hay cómo. Así que sí, ese es un problema. Y lo otro, dejé un montón de libros que eran como de mi familia, a uno de mis hermanos para que mis sobrinas los leyeran, o mi sobrino, también como que ellos fueron como herederos de ciertos libros que dije, ya, no sé, las Crónicas de Narnia, tienen que leerse esto, se los dejé ahí, ese tipo de cosas, que ya no están conmigo, no los tengo. ¿Y lees todavía, sacas libros de bibliotecas? Sí. ¿Lees en digital por lo que veo? Leo mucho en digital. Tengo un Kindle que ha servido un montón para poder leer, porque yo antes leía como literalmente en el computador, lo cual era como destrucción total de la vista, o en el celular, que también suelo hacerlo también hasta ahora y sé que está pésimo, pero de repente no tengo el Kindle, qué sé yo. Y también pido mucho en biblioteca, pedía mucho en el bibliometro, que fue una gran opción cuando tenía que ocupar el metro para ir a todos lados, y también a la Biblioteca Santiago. Como tenía estantería abierta, era un poco como recorrer y decir, mira, llegó este libro nuevo, a ver, vamos a leer qué tal. Que también era muy agradable hacer eso.
Sí. ¿Por qué era? ¿Por qué en pasado? Porque ya no tengo tiempo para hacer eso. ¿De leer o de ir a la biblioteca? De ir a las bibliotecas. Así que solo estoy leyendo en digital y además también dije, tengo que leerme los libros que tengo sin leer en mi casa, que son hartos. O sea, libros en papel. O sea, que debo tener 1200 libros en papel sin leer. Entonces fue como ya, tengo estos libros en mi casa, debería partir por ahí primero. Entonces estoy tratando de bajar esa pila de pendientes. ¿Y en qué momento lees? En todo momento. Literalmente. Como que la gente me dice, pero nunca tengo tiempo. Y yo decía, pero no sé, estoy en la sala de espera de algún lado, estoy, no sé, antes de dormir, estoy, no sé, fui a comprar algo y me tienen que atender y estoy esperando que me atiendan y leo algo. Es como... Hoy día, por ejemplo, que son como las 11 y algo de la mañana, ¿ya has leído en algún momento? No, hoy día no. No. Solo me levanté y me vine para acá. Yendo un poco a tu historia como lectora, ¿cómo empezó tu amor por los libros? Yo tengo entendido que tú viviste cuando chica en Rapa Nui y que ahí no tenías tantos libros, entonces ¿cómo apareció ese amor por los libros? No sé a qué edad tampoco viviste ya. Yo viví cuando era muy chica, llegué de 2 años a la isla, estuve hasta los 7, 8, por ahí, más o menos, entre idas y venidas. Y el clima de la isla es muy malo para los libros en general, entonces... Mis papás cuando se fueron para allá, en verdad no llevaron muchos libros, pero después se dieron cuenta que no habían tantos libros en esa época, estaba hablando de los años 80. Entonces, a toda la gente que iba, a sus amigos que recibían en la casa, les decían, traigan un libro, traigan cualquier libro. Entonces hubo una persona que mandó una caja con libros. Y eso fue el paraíso, porque entre que yo veía y mi mamá y mi papá estaban tan contentos que era como, por fin tenemos libros en la casa, porque en ese tiempo tampoco teníamos televisor, por ejemplo. Entonces era... literalmente lo que había que hacer. Y me acuerdo también que mi papá, que siempre fue un señor muy especial, nos hacía como radioteatros. Entonces nos hacía radioteatros de cuentos infantiles, de cuentos de hadas. Entonces nos hacía, por ejemplo, Pinocho, nos hacía, qué sé yo, La Caperucita Roja. Y muchos años después yo encontré esos cassettes y era divertidísimo porque era como literalmente... escucharlo él, hacer las voces de todos los personajes y además como hacer elementos de sonido, así, venía caminando y hacer como con los dedos pegándolos en la madera, así como que venían caminando los personajes. Oh, qué entretenido. O sea, él se los grababa, ¿no? Se los hacía en vivo o hacía las dos hacía en cosas. vivo y lo grababa. Entonces estábamos nosotros en la audiencia y me da mucha ternura porque se escucha, por ejemplo, mi papá que nos hacía interactuar, nos decía... ¿con quién se encontró Pinocho? Y nosotros decíamos, con un caballero. No, era con un zorro, con Don Gato. Entonces, no sé, ese tipo de cosas. O, ¿qué pasó con la ballena? Y mi hermano se escucha atrás, se lo tragó. Así como que éramos la audiencia interactuando con los cuentos. Y mi mamá nos contaba un cuento que yo años después lo volví a encontrar, que era un cuento de una ciudad de tontos, que se llamaba Schilda. Y que era un cuento alemán, un cuento muy viejito, y ella nos contaba la historia y cada vez pasaban cosas más estrambóticas, y después terminaba con que había un incendio en el pueblo y la gente se tenía que ir, y por eso en cada ciudad del mundo había alguien de Schilda, había alguien tonto, como alguien, no sé si tonto era la palabra, pero como alguien muy inocente. Entonces nosotros así como, mira, acá también habrá alguien de Schilda, ¿dónde estará? No sé, como ese tipo de cosas. Nosotros éramos muy chicos, así que desde siempre yo creo que fueron como las historias, como que había esta idea de contar historias en mi casa. Mis papás son muy buenos para contar historias y vivíamos en un lugar además donde la gente efectivamente también contaba muchas historias, así que no sé, vio un espíritu en no sé qué parte o algo así. Y después fue descubrir que esas historias estaban dentro de los libros. Fue como la sorpresa. Así, dentro de esto están todas esas historias que me cuentan. Entonces, ahí fue como literal explosión en la cabeza. Y fue como, puedo leer más de estas historias. Y ahí fue también darme cuenta que las historias eran distintas y que cada vez, o sea, estaban ahí y la gente además las podía contar de manera distinta. Era como... No, fue muy bacán. Y de ahí yo creo que... Le dije, mi mamá se reía porque después me dice, es mala hora, te hice entusiasmarte por la lectura. Y yo le dije, es que además eran ustedes que eran tan entretenidos. Y después pasó todas esas cosas que mi mamá me veía leyendo, me cortaba la luz, yo leía con una velita y con una linterna después y todo eso. Sí. O me decía el clásico, que me iba a volver loca como el Quijote.
Me vuelves loca como el Quijote, no leas tantos libros. Y yo así, no, está bien, no me va a pasar nada. Así que todavía nos acordamos de eso. Sí. Y luego, ¿cómo siguió? O no sé si hay algún autor, si recuerdas como algún autor que haya sido el primero que leíste, no sé, toda su bibliografía, sí. como cómo empezó, quizás tus formas de leer actuales. Yo partieron? Yo tuve la suerte, a ver, yo me cambié muchas veces de colegio por los trabajos de mi papá. Estuve en distintos lugares, en distintas ciudades. Entonces, en general, siempre estaba muy poquito en los colegios, como que estaba 6 meses y me iba un año, llegaba a mitad de curso, entonces... Y en algún minuto llegamos como al colegio más estable que tuvimos, que era un colegio de monjas que estaba en San Felipe y que tenía una biblioteca enorme y que la biblioteca tenía estantería cerrada con llave. Cada estantería tenía llaves. Entonces la bibliotecaria, que era una monja, tenía un manojo de llaves de todas las estantes de la biblioteca. Y para mí eso fue increíble porque era como una biblioteca enorme y yo no podía entrar porque tenía llaves. Entonces empecé a pedir libros y esa biblioteca tenía todo Julio Verne. Cuando te digo todo Julio Verne, eran como 80 libros de Julio Verne. Y yo me acuerdo haber leído ahí, bueno, yo había leído antes Miguel Strogoff, en una edición muy viejita que teníamos en mi casa, pero no había, y El País de las Pieles, pero me faltaban más. Entonces yo le empecé a pedir libros a esta hermana bibliotecaria, a esta monja, y ella en principio no me creyó que yo me los leía. Entonces me hacía preguntas, me hacía como cuestionarios. Me decía, a ver, usted sacó, no sé, 20.000 leguas de viaje submarino. ¿Qué pasa al final? ¿Cómo se llama el personaje? No sé cuánto. ¿Qué hace este personaje? ¿Con quién se encuentran en no sé qué? Y cuando se dio cuenta que yo sí me lo estaba leyendo, que no lo sacaba, yo decía como, ¿quién va a ir a darse la lata de sacar esto y no leérselo? Uh-huh. Pero dije, bueno, una de esas puede ser. ¿Y era porque sacaba muy seguido? Porque sacaba muy seguido y muchos. Entonces yo creo que ahí pensaba que no tenía tiempo, que no me los leía. O a lo mejor yo era muy chica para leerlos, no sé cuál era la idea de ella, pero me hacía sus cuestionarios. Uh-huh. Y cuando ya los pasé, tuve el poder y me dieron todo ese manojo de llaves. Entonces fue como, tuve ahí el poder literalmente de sacar y abrir todos los estantes que yo quería con las llaves y poder sacar los libros. Entonces yo le decía, a ver, saqué estos libros, me los llevo, ella me los anotaba y yo me los llevaba. Pero era como el placer de literalmente revisar todos esos estantes y poder sacar yo las cosas que quería y que nadie me dijera que no. O era alguien que me dijera, no se puede. Entonces, eso fue muy bacán. Y ahí, efectivamente, fue como la locura absoluta porque fue como, leamos todo lo que tiene esta biblioteca. Tenían unos libros de fábulas del mundo. Estaba todo Julio Verne, estaban todos los libros de Marisol. Como era una biblioteca española, las monjas eran españolas, entonces hay una chica que cantaba como en unas películas muy antiguas que se llamaba Marisol, y estaban todos sus libros de ella. Yo no tenía ni idea, nunca me vi las películas, pero dije, voy a leer los libros de Marisol. Hasta el día de hoy tengo amigos que me dicen, ¿cómo te leíste esa cuestión? Es súper antiguo, no sé, libros de Joselito, así, que también era otro niño que cantaba en las películas españolas de la época, muy chistoso. ¿Pero los libros eran sobre ellos, escritos por ellos? No, ellos eran personajes de estos libros, que yo creo que estaban inspirados en las películas que hacían. Ajá. Entonces eran, no sé, Marisol en el campo, Marisol en no sé qué. Era muy chistoso. Y yo creo que eran malísimos, pero a mí me encantaban porque eran como cosas que yo no sabía. Me hablaban de España, me hablaban de lugares que yo ni cachaba, entonces era muy divertido leer eso. Lo mismo me pasaba con los de Verne, era como el Polo Norte, ¿qué es eso? Rusia, no sé, lugares muy desconocidos para mí, entonces era muy entretenido. ¿Y cómo escogías esos libros? No sé, ¿te llamaban la atención la portada? ¿Leías un poquito? O... No, era literalmente sacar todo. Sacar todo. Era como esa gente que lean el minuto en el supermercado para que se lleve todo. Era eso, así agarrar los libros y vaciarlos en mi mochila y decir, ya, me llevo esto. Era como un botín rápido, así como, llevémonos esto. Y ahí también me acuerdo de haber leído, no sé, pues, libros de Edgar Allan Poe, libros de Lovecraft, libros de... Que yo dije, en realidad fue una ensalada de cosas, desde Marisol hasta Lovecraft, como libros de terror, o libros de, por ejemplo, había una colección muy bonita que eran clásicos ilustrados. Entonces eran clásicos como, por ejemplo, Ivanhoe, Walter Scott, por ejemplo, todo Walter Scott, Robin Hood, qué sé yo, que estaban además, entre medio llevaban historietas, llevaban cómic. Entonces uno se podía leer el cómic primero y después leerse el libro o al revés. Entonces también era muy entretenido eso porque generalmente los ilustradores eran muy buenos, eran súper bonitas las historias. No sé, me leí Quo Vadis, me leí todos esos libros de Peplum y de romanos, qué sé yo, muy, muy divertido. Fue una época muy divertida.
Cuando ya más grande, ¿estudiaste antropología o Sí. pensaste alguna vez dedicarte a algo relacionado con los libros? Sí, pensé, o sea, estaba dudando antes de estudiar bibliotecología, que en realidad era como, no iba a leer nada, es como la clásica trampa de trabajar en una librería que la gente te dice, oh, lees mucho, y uno no tiene tiempo de leer nada porque solo hace facturas y cajas y cosas. Pensé estudiar bibliotecología, pensé estudiar literatura también, pensé estudiar, por ejemplo, lengua y literatura hispánica o lengua y literatura inglesa. Pero en mi mente pensé, yo era también, uno sale a los 18 años del colegio, es como, dije, antropología, porque acá puedo saber de mitología y símbolos y cuentos de hadas y folclore y leyendas, que era lo que me interesaba a mí en esa época. Por supuesto no vimos nada de eso en antropología. Todo lo que aprendí lo aprendí leyendo, porque en verdad en esa época al menos lo que aprendimos era como estructuras sociales del parentesco y cosas así, no sé, los Nuer de Evans Pritchard o no sé, Malinowski. Vimos mucho de como técnicas cuantitativas, cualitativas y cosas así, pero lo que yo quería aprender, que era justamente esta historia de mitología, símbolos, cuentos del mundo, no sé, no vimos nada. A lo mejor ahora sí, no sé, pero me llevé esa decepción. ¿Fue una decepción o se te abrió también al otro mundo que te fue interesante? Mi problema principal en la vida es que todo me parece interesante. Entonces igual aprendí y fue una súper bonita experiencia. Tuve súper buenos profes, muy buenos compañeros de curso también. Nos teníamos que también aprender arqueología. Entonces teníamos ramos comunes y después nos dividíamos en antropología social o en arqueología. Entonces fue muy entretenido aprender un montón de cosas, desde, por ejemplo, cultura chilena, de conocer sobre prehistoria de Chile, conocer sobre un montón de cosas que no habría visto de otra forma, o como decía antes, como, no sé, observación participante, observación de tercer orden, ese tipo de cosas. Sí, o sea, fue súper interesante también aprender. O sea, no me arrepiento para nada de haber estudiado antropología, creo que fue una de las cosas que fueron como... O sea, uno siempre cree que va a estudiar algo y eso va a ser como lo único que va a estudiar, pero después se da cuenta que uno es como una torta donde va sumando todas las cosas que va aprendiendo a lo largo de la vida. Entonces, claro, la antropología quizás es una de muchas cosas que uno va sumando. Así que fue más o menos, me lo tomé más o menos así. Y luego, ¿cómo fuiste incorporando también los libros en tu...? Porque igual se fueron colando en tu... No sé si decirle vida laboral, vida productiva, de alguna forma. Porque ahí yo hice un poco de trampa, porque, por ejemplo, mi tesis de antropología fue una tesis de antropología literaria. Yo lo que quise fue estudiar a la sociedad Tolkien. Cómo la gente de la sociedad Tolkien revivía los mitos y como el libro de Tolkien, o sea, en el fondo El Señor de los Anillos, El Silmarillion, El Hobbit, a través de cosas. Como esos libros, en el fondo, primero porque esos libros permitían que hubiera mucha gente alrededor de ellos haciendo cosas con los libros, que no pasaba con otros libros. Hubo este fenómeno fan, que ahora es un poco más, está más de moda en esa época. No había mucho de eso, fue como estudiar eso. Y como el texto mismo, como el texto escrito, tenía una cierta estructura de narrativa oral que permitía que la gente, por ejemplo, se lo aprendiera más fácil para poder declamarlo, poder recordarlo, y por ejemplo teníamos estos casos en que la gente celebra, no sé, el cumpleaños de Bilbo Bolsón, el aniversario de Tolkien, o la gente celebra como estas fiestas medievales, también como era el imaginario medieval y de cuentos de hadas en un libro como El Señor de los Anillos. Esa fue mi tesis, que ahí me colé también y dije, ya voy a hacer algo que me gusta, de que lo voy a meter en mi tesis. Y de ahí como que empecé como a unir las cosas, teníamos un grupo de amigos con los que hicimos una página web sobre gótico en Chile, pero gótico como literatura gótica, música, etc. Entonces ahí también organizamos ciclos de cine, clubes de lectura también, clubes de lectura de Lovecraft, por ejemplo, que era otro de los textos que yo pensaba que se podían ampliar y tenían muchos fans por ciertas estructuras que tenían el texto. Y así como que se fue intrincando y juntando la pega, entre comillas, normal de antropólogo / escritora de libros o de cómics y así.
Así que ahí se fueron, como que siento que nunca ha dejado de estar, como que siempre ha estado ahí, entonces como que todo lo otro es como accesorio y se va juntando y poniendo, pero el tema de los libros un poco como central. ¿Y cómo empezaste a escribir? A mí siempre me había gustado escribir, de hecho me mandaba unos poemas malísimos como los anuarios del colegio, todavía deben estar en mis anuarios del colegio, unos poemas así muy, muy terribles y muy sufridos. Y en algún minuto me contactaron porque querían un cómic sobre Isla de Pascua. Uh-huh. Entonces era como justo ya, yo había estado en Isla de Pascua, había estudiado antropología y además me gustaba mucho leer y escribir. Ahora, no sé si esas cosas tienen que ir necesariamente juntas, pero yo creo que es como lo ideal, que te guste leer y te guste escribir. Y ahí empecé a escribir la historia que se llamó Varúa Rapa Nui, que es una historia de la historia de Isla de Pascua, una historia de Rapa Nui desde el poblamiento mítico hasta ahora 1914, más o menos, hasta un hecho puntual. Hicimos 3 tomos, 2 primeros con Fernando Pinto, que fue con Ismael Hernández Tapia, que fue el ilustrador de los primeros 2 tomos, y después con Fernando Pinto, que es la persona que va a hacer el 3 y el 4. Y fue una súper bonita experiencia Es mucha pega hacer cómics, o sea, a todo el mundo es mucha pega hacer cómics, pero es una pega súper satisfactoria porque, no sé, es un libro que, por ejemplo, está solo en español, pero se lo ha llevado mucha gente que habla inglés o que habla otro idioma, pero que con los mismos dibujos puedes saber de qué se trata y gente que, incluso hay gente en la isla también, compañeros del colegio, qué sé yo, que me dicen, no, quedó muy bien, me gusta mucho. Hay gente que por supuesto no le gusta nada, pero eso es el riesgo de escribir, o sea, hay gente que le va a gustar y gente que no, y está bien. Así que... ¿Y fue algo como te lo imaginas? O sea, ¿fue intuitivo la escritura de cómic, dado que fue un encargo, o igual tú habías algo... O sea, yo había leído muchos cómics en general, es un medio que me gusta mucho, soy muy fan, como que me gusta mucho leer cómics, y fue más que nada como revisando cómo podía funcionar mejor. Hay guionistas que mandan como súper detallado cómo quieren que se vea todo hasta el más mínimo detalle, el personaje gira así, mueve un ojo, no sé qué. Y hay otra gente que le da mucha más libertad al ilustrador, que es la persona además que conoce como la puesta en página y sabe cómo va a funcionar mejor las viñetas o cómo. Entonces ahí es una cosa como de ir calibrando y ir viendo cómo funciona. Y tener como la idea principal y los personajes y la descripción de personajes para que los puedan dibujar. En mi caso, yo no dibujo a unos palotes espantosos y con esos palotes así como, bueno, los bonitos se ven más o menos así, ya sabes, como que levantan la mano. Pero eso es mérito de los dibujantes, en verdad, como armar la puesta en página y hacer la historia en el fondo. Uh-huh. Aparte que uno esté como escribiendo qué es lo que pasa, qué dicen los personajes, cómo se arma la historia en el fondo. ¿Y fue un proceso entretenido como te hubieras imaginado, no sé, de niña, cómo era? Sí, es un proceso entretenido, pero es mucha pega, sobre todo cuando son libros que son históricos y que tienen que ser más o menos como fiel o sea, por ejemplo, no sé, de repente la gente lee un cómic histórico y como que dice, ay, qué lindo, pero la persona realmente investigó y vio que las chaquetas de la época sean esas chaquetas, que, por ejemplo, no sé, amigos que han hecho libros de Santiago en 1800, que Santiago se vea de cierta forma. Hay una pega de investigación detrás que de repente la gente no aprecia cuando lee los cómics nomás. Uh-huh. Entonces, por eso también es una pega tan larga y es muy entretenida. O sea, uno agrega como fotografías, pinturas de la época. Yo me acuerdo que agregaba botones, así como, mira los botones, pero al final de repente eso ni se ve, uh-huh. Pero al menos uno lo pone como por realismo y para que se vea tal cual como uno se imagina en la época. Así que... Y luego también has escrito cuentos, prólogos de libros. Sí, yo tengo la fortuna de tener amigos que escriben y son personas bien increíbles, así que, por ejemplo, me han pedido prólogos para un libro de poesía de una amiga de Leonor, Dinamarca, que es como una poesía simbolista, oscura, muy interesante. Está también El Chile del Terror, que fue una antología de por qué Chile tiene tanta onda con Lovecraft y con el terror. ¿Qué pasa aquí? Explicaciones. Y ahí yo escribí un prólogo un poco como contando por qué, según yo, pasaba esto. También hay unos amigos que escribieron un libro sobre Drácula, sobre las representaciones de Drácula en Terence Fisher y en los vampiros en general. Se llamaba La Biblioteca del Conde Drácula, de Carlos Lloró, que también me pidieron escribir el prólogo, lo hice también. Y en general ha sido como un trabajo
bien bonito. Tengo pendiente un montón de cosas más, pero al menos hicimos esa, con José Luis Flores, otro gran amigo, hicimos una colección de literatura gótica que tradujimos ahí libros, o sea, cuentos de literatura gótica que no se habían traducido al español, y armamos una colección para una editorial que se llama Biblioteca Chilenia, con vampiros, mujeres en la literatura gótica y gatos. Hicimos eso, son 6 libros en total, 2 de cada tema, y colocamos gente, por ejemplo, como Mary Elizabeth Braddon, que era una escritora victoriana no muy conocida hasta ahora. Bueno, obviamente Nathaniel Hawthorne, Sheridan Le Fanu. Hay escritores victorianos bien interesantes en esa antología. ¿Lees harto en inglés también? ¿O tengo la fortuna de poder leer en inglés y en francés, así que ahí hago trampa y leo en inglés y en francés cosas que no encuentro en español. Ajá. Así que, de hecho estoy intentando aprender alemán, mi mamá habla alemán, así que estoy intentando aprenderlo para que pueda leer libros en alemán, pero está difícil, ya estoy vieja y no, todavía es difícil, pero al menos ya... al poder leer en inglés y en francés tengo un acceso a un montón de libros que no pillo en español o libros que leí antes y que llegan después y los traducen. Así que en Kindle sirve un montón leer porque tienes la opción de tener como el diccionario a mano, si las palabras que aparecen no las conoces o ese tipo de cosas. Entonces, generalmente tengo los libros en inglés en el Kindle, como para ir ahí buscando. Realmente leo libros muy viejos, entonces hay palabras que claramente es como, ¿esto qué será? Y ahí tirar el diccionario para poder leer. Sí. ¿Y buscas cosas en esos idiomas que no han llegado al español o también para algunas cosas para leerlos en su versión original? Trato de leerlo en versión original. Por ejemplo, hay una escritora belga que a mí me gusta mucho, que es la Méline Othom, que tiene casi todo traducido por anagrama, pero hay libros de ella que no han llegado en español, que los pude leer en francés. Además ella escribe en un francés muy bueno, o sea, se entiende todo muy bien. Y, por ejemplo, hay unos libros que estaba leyendo, no sé, hay una biografía de una pintora que me gusta mucho, que es Dorothea Tanning, que está solo en francés. Entonces, como ya, la única forma de leer su biografía es si la leo en francés, no tengo cómo zafar. O libros en inglés, sobre todo de temas que me gustan a mí, como, no sé, gótico, terror, monstruos, vampiro, fantasma, eso casi todo está en inglés. Hay como un montón de libros de universidades, de editoriales de universidades que sacan artículos académicos. Por ejemplo, está la Palgrave Press o hay unas cosas de la Universidad de Edimburgo que están solo en inglés. Entonces, esas las puedo leer solo en inglés porque... Y además son cosas tan específicas que yo creo que no creo que les interese traducirlas en español. Como que, ok. O sea, La British Library tiene una colección que se llama la colección de lo raro, como de Weird Fantasy, y ellos tienen un montón de antologías de cuentos de terror. Y algunos de esos cuentos de terror los han ido traduciendo en español, pero no sé, son 30 tomos y llevan traducidos 4. Entonces, ahí siempre está como más atrás en el tiempo. Y... ¿cómo has visto esto que decías de lo de tu tesis, de cómo llevaban a la vida los libros de Tolkien? ¿Cómo has visto la evolución? Tú me dijiste como que ahora está más, no sé si de moda, pero mucho más extendido de lo que era antes. Y a mí me da mucha risa porque yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio, bueno, a todo el mundo le pasó esto, no es nada terrible, pero estaba en el colegio y yo me acuerdo que mi mamá me compró El Señor de los Anillos, la versión ilustrada, la versión de los 50 años. Yo lo llevé así feliz a mostrárselo a mis compañeras y nadie me pescó, pero nada, así como que esta cuestión que fome. Y muchos años después yo me acuerdo que habían salido las películas del Señor de los Anillos y unas compañeras del colegio me escribieron, este era el libro que llevaste, ¡uy, qué bacán la nueva película! Y yo, sí, es el libro que les llevé. Al menos se acordaban. No, porque yo las hinché tanto a las pobres, les dije así, no, léanse este libro que es muy bueno, les mostraba las imágenes de los Nazgûl y los hobbits, y me acuerdo que yo creo que las pobres me deben mirado con cara de esta tontera que es. Entonces, siento que en general todo lo que es fantasía, o por ejemplo cómics de superhéroes, me acuerdo haber leído no sé, X-Men en esa época, que a mí lo llevé al colegio, de hecho tampoco no ves con nadie, pero ahora fue increíble pensar como que hay películas de cómics que eran súper raros, no sé, Doctor Strange, por ejemplo, que no sé quién se leyó esos cómics, son cómics
que no llegaba mucho a Chile, había poco, y que ahora hay película. Entonces como que al final se generó como toda esta idea, este traspaso como multimedia, literalmente multimedia, desde los cómics en papel o de los libros en papel a todo este gran conglomerado que agarra, porque básicamente son contenidos que están en distintas plataformas. Entonces hay películas, hay series, las series se relacionan con las películas y está todo como armado un poco, lo que hizo Marvel al menos, cómo funcionan los cómics también. Si tú te leías el tomo 1 de Doctor Strange, te decían, en el tomo 2 de Iron Man puedes encontrar lo que sigue, y tú tenías que leerte, entonces al final te obligaban a comprarte 30 cómics, y un poco con las películas y con las series de Marvel hicieron lo mismo. Entonces eso también propició que hubiera gente que viera las películas, que era más fácil que estarse leyendo 60 tomos de cómics que de repente no podías encontrar, y gente que ahora te dice, claro, ya te habla de Thor y el Capitán América, y uno dice, claro, porque lo vieron en las películas y armaron este toma de la serie y todo. Y se dan cuenta que hacer el traspaso de eso a que la gente lea los cómics, en verdad es muy difícil, porque ya los cómics tienen una historia de 60, 80 años que tienes que estar ahí, pero literalmente ser como un experto para poder entrar en ese, al menos el mundo de los superhéroes. Los cómics como novelas gráficas, como tomos unitarios o historias, ahí sí puedes entrar si no estás leyendo antes, pero creo que hay también como una suerte de... es difícil entrar o explicar como la historia de los personajes. Cuando la gente dice, va a ser una película de los Cuatro Fantásticos, ¿qué me leo los Cuatro Fantásticos? Y uno dice, a ver, de repente mejor léete por los guionistas de la época o por este arco que se trató de tal cosa, pero que alguien llegue y lo saque es difícil. Como que van a pasar muchas cosas que la persona no va a entender, así, ¿qué está pasando esto? Entonces, sí. Y siento que también que es eso, porque hay muchos de los contenidos, como que siento que ahora es como una época de contenidos puestos en muchas plataformas. Entonces hay películas, hay series, las sociedades Tolkien empezaron desde que Tolkien estaba vivo, que es prácticamente, y lo que han hecho ha sido como formar parte de la vida de la gente, que para ellos ese texto fue muy importante. Entonces por eso también pasa con Lovecraft, que hay sociedades de Lovecraft y que la gente lee los libros, y para ellos es muy importante también, porque de cierta forma entrega una visión de mundo que no es fácil de encontrar fuera, una visión de mundo, si uno quiere decirlo, como secular. Y es re interesante ese fenómeno, y pasa no solo con esos libros, con más cosas, con más escritos o más productos culturales también. Así que eso fue muy interesante, y creo que cada vez más como el mercado está como llegando a esos productos que de repente eran muy de nicho y llevándolos a audiencias globales. Entonces estás leyendo los libros como en dos planos, o sea, estás leyendo los cómics o las series o lo que sea, en dos planos. La gente que se leyó como el material original y la gente que está leyendo como los derivados, y después eso como se conecta, va y viene. Yo puedo leer los cómics y verme las películas de la serie. La gente que tiene las películas de la serie puede también llegar a los cómics, es medio más difícil, pero puede. Y se va ampliando como este universo que lleva mucho tiempo también escribiéndose y haciéndose, así que es re interesante. Te vi que trajeras algunos libros, eso. Sí. Cuéntame qué trajiste y por qué. A ver, traje libros en orden de lectura, digamos. Traje el tomo 11 de El Tesoro de la Juventud, que es una especie de enciclopedia. Esta era de mi abuela paterna, fue lo único que me quedé después que ella murió, que son 20 tomos, y era literalmente traía, por ejemplo, de todo. Traía poesía, traía hombres y mujeres célebres, por ejemplo, Víctor Hugo. ¿Quién era Víctor Hugo? Pensamientos de Víctor Hugo. Después, países y sus costumbres. Italia, la reunificación de Italia. Entonces, literalmente podías leer todo lo que te interesaba acá. Por ejemplo, Santo Grial. Me acuerdo que la primera vez que leí sobre la tabla redonda era en esta serie. Después, Egipto. Después tenías, por ejemplo, El gusano de la seda. Entonces tenías un montón de cosas para aprender y leer, y te lo podías leer como historia. Entonces era muy bonito. Yo me acuerdo que yo llegaba a la casa de mi abuela y agarraba uno de estos tomos, me quedaba toda la tarde leyendo porque era como demasiado interesante, no sé. Y me los traje. Es como una mezcla, es como que fuera como un poco entre revista y enciclopedia, ¿o claro, no? Claro. Era como las Larousse que uno cuando niño, bueno, yo creo que mucha gente hizo esto, que
se leía la enciclopedia así como, voy a leer la A. ¿Sí? Voy a empezar a leer la A y leer todo lo que dice la A. Esto era como lo mismo, pero traía historias. Entonces, y te resumía, por ejemplo, Gulliver, ya. Historia de los libros célebres, Gulliver. Fábulas, música, libros de hechos heroicos, así siempre como el niño que salvó a su país, no sé, defendiendo una represa o cosas así. Vulgarcito. Entonces, literalmente, aunque no te gustara una de las cosas de acá, tenías algo entretenido para leer. O, por ejemplo, juegos y pasatiempos. Habían como... cómo hacer un arco y flecha. Como... puras cosas que ahora los niños no deberían hacer, pero era muy animales acorazados. Entonces, había muchas cosas que yo leía, pero no entendía de acá y le preguntaba a mis papás. Entonces ellos después me contaban o me explicaban y qué sé yo. Entonces, claro, en algún minuto, aunque no había internet y no había televisión, esto era como mi televisión de la época, o mi Google de la época, o mi Encarta de la época. Sí, era bacán. Todavía los tengo, están impecables. Y tenés la colección completa, o sea, tenés todos los tomos. Tengo todos los tomos. Literalmente es lo único que me logré llevar. Así que con esto mi abuelita me salvó la vida, sin saberlo. Una maravilla. Y le tengo muchísimo cariño. Así que ahí, el tesoro de la juventud. Era como muy clásico. También traje un libro que ya está estropeadísimo porque es de 1940, que es Miguel Strogoff. El primer Julio Verne que me leí era un libro de mi bisabuela materna, y era de una editorial española muy bonita que se llamaba Molino, y que tenía un montón como de clásicos con ilustraciones. Y tenía, por ejemplo, atrás, decía como, viene ahora cuentos de hadas japoneses, cuentos de hadas ingleses, y yo siempre soñé con tenerlos y nunca los encontraba. Era como, ¿por qué no están en mi casa? Entonces tenía y claro, y venía con un montón de historias increíbles y dibujos de Miguel Strogoff. De hecho, éramos tan nerds en mi casa que, bueno, Miguel Strogoff tiene que ir desde Moscú hasta Irkutsk, cruzando los montes Urales en Rusia. Y nosotros hicimos un mapa para primero ubicar de dónde venía, de dónde estaba, porque nosotros Rusia era como, ¿qué es eso, Rusia? Y teníamos un mapa y hicimos como pinchamos y vimos como cuánto era la distancia que tenía que recorrer y por dónde iba pasando. Entonces era como, claro, y aparecían los osos en los Urales y tenía que pelear contra los osos y el río se congelaba, después el río no se congelaba, era increíble. Bueno, es una grande experiencia de mi vida leyendo este libro. Y tiene esa dedicatoria. Y tiene una dedicatoria que además mi bisabuela parece que era una persona encantadora y le pusieron a la bondadosa señora Emma, ella se llamaba Emma Gastón. Era una señora francesa. Un obsequio muy cariñoso de Isola, que era su amiga. En 1940, sí. Sí, Emma Gastón, es mi bisabuela. Está Miguel Strogoff. Y después, mi madre tenía unos cómics increíbles que se llamaban Gatito. Y Gatito era la historia del gato con botas, básicamente. Era la historia del gato con botas y su amo, que era un molinero, que se llamaba Pilín, y vivía en un reino que estaba gobernado por el rey Panza I, que tenía una hija que se llamaba Pilina y que quería quedarse con el molinero, pero no podía porque era pobre. Y pasaban un montón de historias increíbles en este. Tenían unos dibujos muy bonitos. El cómic además era troquelado. Y venían un montón de, por ejemplo, juegos, así como cómo jugar con las banderitas, cómo hacer una muralla china con silbatos, cómo jugar a las damas. Entonces traía como las damas para poder jugar y traía historias. Y yo años después me di cuenta que el autor de estos cómics que yo adoro hasta el día de hoy era un señor que aparecía como Héctor Sánchez Puyol. Y Héctor Sánchez Puyol en realidad era Héctor Germán Oesterheld, que es el guionista de El Eternauta, que viene ahora a serie en Netflix, a propósito, es un cómic argentino muy bueno, y que fue detenido, desaparecido por la dictadura argentina. Y él hizo este libro con una de sus hermanas, y es un libro, o sea, son unos cómics hermosos, y no sé por qué más gente no lo conoce. Sí, yo nunca lo había visto. ¿Cuántos tomos son? Son 74. Yo tengo desde del 1 al 68, los he ido juntando. Mi mamá debe haber tenido unos 14 cómics y yo, a medida que fue a Argentina, los fui comprando.
porque me encantaría tener toda la colección, porque las historias son muy buenas. Hay ogros, brujas, hadas, enanos, un montón de cosas. ¿Cómo las guardas de alguna forma especial como para cuidarlas o las tienes? Las tengo para ocupar, pero porque finalmente todo lo que está en la casa finalmente se usa, o sea, se lee, no es que esté como guardado y sea como intocable, exceptuando creo un puro libro que es una Divina Comedia de 1830 que era de mi abuela, que eso está así como guardadísimo. Pero ¿guardadísima cómo? ¿De qué forma? Está en una caja de cartón como para que es libre de ácido para prevenir que se dañe, pero tengo que reparar justamente algunos de los libros que están ya muy usados y muy gastados. Sí, y Gatito es lo máximo. Le tengo mucho cariño a Gatito. Que además el troquelado que tiene el troquelado es bacán, sí. Y las historias son historias originales, las inventaba Héctor Oesterheld, que tenía una imaginación increíble porque el señor yo después leí un montón de cómics de él. Él hizo Ernie Pike, que era un corresponsal de guerra, lo hizo con Hugo Pratt, hizo El Eternauta, que es el clásico del cómic argentino, hizo un montón de cosas. Y después, lo detuvieron y lo desaparecieron. Y fue como, qué pena, junto con toda su familia, además, que fue una historia terrible. Y fue el autor de los mejores cómics que leí cuando era niña, como era lo máximo. Y traje también, hay una editorial que vive en mi corazón, sin pagar arriendo, que es Minotauro. En mi corazón y biblioteca. De hecho, me debe faltar muy poquito. Es una colección que yo llevo buscando casi 30 años. Es una colección que la hizo Francisco Purrúa, que era un editor argentino, que él seleccionó los libros, tradujo la mayoría, y era una editorial enfocada en ciencia ficción y fantasía. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, él fue la persona que trajo El Señor de los Anillos en español, que lo editó por primera vez y lo publicó por primera vez. Publicaron antes El Jovito, ajá, pero no contamos El Jovito. El Señor de los Anillos la trajo él y la tradujo en una cosa terrible, porque la traducción es muy difícil. Hay muchas palabras que inventó Tolkien que no se entendían, no sé. Y la hizo una señora que se llama Matilde Horne y que después reconocieron su trabajo como una traducción brillante. Y existe un premio de traducción Matilde Horne por ella, porque ella tradujo prácticamente junto con Purrúa la mayoría de los libros de Minotauro. Y él tenía una selección increíble, o sea, tenía Ray Bradbury, tenía Sturgeon, tenía Ursula K. Le Guin. O sea, él fue el primero que tradujo Ursula K. Le Guin al español. Entonces, literalmente era comprar cualquier libro de Minotauro, ajá, y saber que cualquier libro iba a ser bueno. Era como garantía absoluta. ¿Y llegaban a Chile los libros de Minotauro? Llegaban al Chile usados. Yeah. No, nunca los vi nuevos. O sea, después la editorial la compró Planeta y empezaron a traer libros nuevos y editaron nuevamente El Señor de los Anillos. Pero los libros que a mí me gustan son los libros de la época de Purrúa, la época de él, en el fondo, cuando él todavía estaba vivo y publicaba las cosas. Y él fue el primero que trajo en español a Angela Carter, que es una escritora inglesa de terror y de fantasía también, que tiene unos libros hermosos. Tiene La Cámara Sangrienta, que es el que traje acá, que fue una de las primeras personas que hizo versiones feministas de los cuentos de hadas. Entonces, por ejemplo, yo leí esto y estaba leyendo El gato con botas, pero era otra cosa, o estaba leyendo Barba Azul y era otra cosa. Fue muy bonito para mí darme cuenta que los cuentos de hadas podían leerse de otra forma. Y eso lo hizo Angela Carter en este libro. Hay una edición nueva en 6º piso que está ilustrada por Alejandra Costa, ¿ya?, que es muy muy bonita también, del mismo libro, de La Cámara Sangrienta. Este libro lo debo tener en todas sus ediciones. En todas las ediciones, sí. Y también trajo, como dije antes, a Ursula K. Le Guin, que por suerte ahora la recuperaron. Estuvo mucho tiempo descatalogada, no publicaban nada de ella. Ahora se dieron cuenta que es una gran escritora y empezaron a sacar los libros nuevamente. Y aquí también tengo Los Desposeídos, que es un libro de ciencia ficción que escribió Ursula K. Le Guin sobre un científico que viaja desde una luna anarquista a una especie de mundo capitalista, un planeta capitalista. Y este científico, que es un matemático, quiere como dar a conocer su trabajo, pero se da cuenta que se va a enfrentar como a toda esta visión
que quieren ocupar su trabajo para fines no muy buenos, pero en el mundo donde él vivía a nadie le interesaba esa pega porque encontraban que ese trabajo tenía que ser como de todo. Entonces es una especie de utopía anarquista, contada sin plantearte el anarquismo como algo lo mejor del mundo ni la panacea, y que tiene una de las historias más bonitas que se llaman Los Hermanos de Nombre, donde básicamente a cada persona que nace en esta luna le tocan letras al azar. Yeah. Tu nombre es otorgado por letras que salen al azar. Entonces nadie tiene el mismo nombre. Yeah. Todos tienen nombres distintos. Pero en una de esas raras casualidades de la vida le toca que alguien tenga exactamente el mismo nombre que tú. Por ese azar. Ajá. Y te transformas en un hermano de nombre. Entonces ese destino de esa otra persona y el tuyo están ligados para siempre. Es muy, muy bonita esa historia. Así que Úrsula K. Le Guin acá con Los Desposeídos. Una novela preciosa que también leímos en el curso. Así que sí, esa les traje así como pedacitos de mi experiencia lectora. Sí. Y para terminar, te quería pedir si puedes leer un párrafo de algo. A ver. Uno o un par de párrafos, si es que no puedes elegir uno. Está difícil. Vamos a hacer el clásico como oráculo de abrir el libro en cualquier parte excelente. Y que leamos lo que sale. Mira, por ejemplo, El Rey Elfo es un cuento de la Cámara Sangrienta y dice: este año el petirrojo ha vuelto a construir su nido en el techo de paja. Posado en un leño, se limpia el piso, se esponja el plumaje. Hay en su canto una dulzura quejumbrosa, un no sé qué de melancolía por el año que ha terminado. El petirrojo, el amigo del hombre, pesa la herida en su pecho de la que él, el elfo rey, le ha extraído el corazón. Esto fue Colofón, un podcast de Fundación La Fuente.